estas personas tienen una cara de ganas de oírte hablar, Ana María, de saber qué les dices, qué nos dices para ser más saludables. Yo os anuncio que puedo hacer preguntas, por supuesto, como sabéis, pues me dedico a eso, pero es muy importante que vosotros, si alguna persona quiere hacer alguna pregunta, también tenga en cuenta que lo vamos a respetar. Con todos vosotros, Ana María, la justicia. Gracias a todos por venir, gracias a esto, y gracias a Mercedes Milá, que cuando me hizo la entrevista yo pensé, esta chica me ha hecho una entrevista muy inteligente, porque las entrevistas dependen no solo del entrevistado, sino fundamentalmente del entrevistador. Yo pensé, esta chica llegará lejos, yo no sabía quién era, solo sabía que era una periodista, y aquí la tenéis y llegó lejos. Yo pensé eso. Fíjate, Ana María, llegar lejos y dicen que presento Gran Hermano, que es una mierda. Bueno, pero... O sea que molt lluny no hi he arribat. Pero si fos per l'opinió generalitzada, sóc un desastre. No sé ni cómo te atreves a estar a mi lado. ¿Cuántas querrían poder decir eso? Vale, escuchen, de verdad que pensé, esta chica es muy lista y llegará muy lejos. Bueno, hoy vamos a hablar del magnesio porque es lo que me han dicho, es mi tema. Estamos con que el magnesio, por fin, se está poniendo de moda. Se está poniendo de moda porque cada vez se va sabiendo más y, por ejemplo, en Alemania ya en el protocolo a las embarazadas, ya el protocolo de los médicos alemanes me lo han dicho, ya les obligan a darles magnesio, porque cuando estábamos embarazadas nosotros teníamos calambre, nos quejábamos al médico, es que tengo unas rampas, es que yo me levanto de noche y no puedo caminar, y eso, y te decía, eso es normal en la embarazada. Bueno, pues esas rampas están señalando falta de magnesio, y por eso andábamos locas detrás del chocolate, porque el cacao es el alimento más rico de magnesio, y acordaros que la Ferguson, eso se engordó 22 kilos en el embarazo. Yo pasé de 50 a 70 en el primer hijo que tuve. ¿Por qué? Porque iba detrás del chocolate, iba buscando magnesio, o sea, nos queda todavía ese sentido, ese instinto que dice que tienen los animales para encontrar lo que les conviene. Y yo tenía chocolate en la mesilla de noche, llevaba chocolate en el bolso, y mi suegra, claro, hablaba en catalán, yo no sé hablar en catalán porque pronuncio muy mal, y decía, aquesta noia sempre anda darrere la xocolata. Y era verdad, yo andaba detrás del chocolate, porque el chocolate, además de magnesio, tiene hierro, fósforo, potasio, y bueno, y entonces andábamos de eso. Bueno, ahora sabemos ya más del magnesio, cosa que cuando yo estudié la carrera, yo os puedo asegurar que tenía matrícula, yo no sabía del magnesio más que era un elemento de número atómico 12, peso atómico 24, que intervenía en la formación de clorofila en las plantas verdes y en la fabricación de aleaciones ligeras y ladrillos refractarios. Y ahí era donde acababa lo que sabíamos los más estudiosos, los que no sabíamos la lección hasta sacar matrícula. Bueno, entonces tenemos que ahora, fijaros bien, sabemos que el magnesio interviene en 320 y tantos sistemas en el cuerpo humano, o sea, quiere decir que interviene en 320 y tantas reacciones químicas, sobre todo para obtener energía para fabricar tejidos, para fabricar neurotransmisores. Y ahora iremos repasando un poquito a poco. En primer lugar, bueno, las preguntas más corrientes es, ¿qué es mejor, el cloruro o el carbonato? Es igual. El cloruro es normalmente la forma más barata y que se encuentra en todo el mundo. Y cuando yo empecé a escribir el primer libro, solo lo encontraba entonces en droguerías porque se daba a los animales, no se usaba para las personas. El carbonato es un alcalino, o sea, una persona que tiene hiperacidez, o sea, que le sobra ácido clorhídrico en el estómago, biocherre que dicen en el norte, pues entonces le va mejor tomar el carbonato porque le neutraliza en parte el ácido clorhídrico. Entonces, ¿la persona que no tiene hiperacidez puede tomar carbonato? Sí. Lo toma con zumo de naranja, con agua de limón, con zumo de piña, con yogures, en la ensalada, o sea que da lo mismo tomar cloruro de magnesio que carbonato de magnesio, porque además
el magnesio que tomes, sea el que sea, en el estómago se te va a transformar en cloruro. ¿Por qué? Porque el estómago fabrica ácido clorhídrico. El estómago fabrica ácido clorhídrico y tomes el magnesio que tomes, se va a transformar en cloruro. Entonces, cuando hay otros magnesios que dicen que es mejor, en realidad, cuando son ya raritos, lo que se busca es subir el precio. Pero normalmente los expertos en magnesio dan cloruro o carbonato, que son los sencillos, los baratos y que sabemos exactamente lo que hacen en el estómago. Bueno, entonces, ¿cuándo voy a tomar yo magnesio y por qué voy a tomar yo magnesio? Mirad, cuando hay falta de magnesio hay síntomas. El magnesio interviene en la esfera mental, en lo que llamamos formación de neurotransmisores, neuromoduladores, en lo que llamamos restablecimiento potencial de membrana y mantenimiento del potencial de acción. Cuando yo digo a este dedo, muévete, al menos he utilizado magnesio en 4 pasos. En formación de los péptidos cerebrales, de la acetilcolina, en el restablecimiento del potencial de membrana y para que la corriente nerviosa me llegue al final del dedo yo pueda hacer esto, al menos en 4 pasos. Y entre otras cosas, entre otros neurotransmisores, ahora era la acetilcolina, pero para dar serotonina, que es el neurotransmisor que da sosiego, serenidad, cuando tenemos estrés, cuando estamos en una situación angustiosa o tenemos que correr o nos pasa algo, para sosegarnos tenemos que fabricar serotonina, pues también interviene el magnesio. Entonces, cuando una persona falta magnesio, tiene como un desasosiego, una inquietud, en catalán un desfici, un neguit, que yo solía decir, y esto lo he repetido muchas veces, cuando yo me encontraba así, tenía aquella falta de magnesio, yo decía, vivo sin vivir en mí y no soy Santa Teresa, porque no sabía lo que me pasaba, era un desasosiego, era un estar mal, era un sin saber por qué, porque yo pensaba, pero ¿por qué estoy así? Pues no sabía por qué, y sin embargo estaba desasosegada, como con un temblor interno, y lo mismo me empezaba a latir el párpado, que sentía un hormigueo alrededor de la boca, que veía lo que los franceses llaman flux visuel, es decir, las casas parecía como que se movían un poco, o si leía las letras parecía también un poquito como que subían y bajaban, o seguían puntos negros la mirada, o cerraba los ojos y veía lucecitas como el final de unos fuegos artificiales. Bueno, pues todo eso era falta de magnesio. Pero además, la falta de magnesio produce contracturas. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando te falta magnesio, los intercostales, nosotros respiramos sin darnos cuenta. Los intercostales van haciendo esto y nosotros respiramos. Bueno, pues los intercostales se van quedando agarrotados porque los músculos se contraen deslizándose la actina entre la miosina. Para hacer esto el músculo necesita ATP y calcio y para hacer esto ATP y magnesio. Y cuando nosotros hacemos esto, el potasio entra, y para que el potasio entre en el músculo se necesita magnesio, que es lo que nunca se explica. Bueno, entonces nosotros tenemos que, cuando nos falta magnesio, como tendemos a tener contracturas, estamos duros y empezamos los si será, y si será tortícolis, si será el ordenador, si será la postura, si será la almohada, si será la ventanilla del coche, y estás dura porque normalmente, además de contracturas, ya empiezas a tener artrosis. Y luego los intercostales te van quedando agarrotados y estás... ¡ay! Y los otros, los familiares, te preguntan, ¿qué te pasa? Ay, nada. Pues ¿por qué suspiras? Ay, no sé, es que ni siquiera te das cuenta. Y lo que te pasa es que el cerebro te dice, te falta oxígeno, y haces una inspiración voluntaria en la que interviene el diafragma y todo para meter oxígeno que te está faltando. Entonces la falta de magnesio incluso puede dar espasmos en el esófago. Yo me acuerdo que comía y tenía un dolor aquí en medio como de la espalda, y es que aquello se había quedado agarrotado el esófago, había perdido el peristaltismo y yo pasaba 8 y 10 días sin ir al lavabo. ¿Por qué? Pues porque no tenía peristaltismo intestinal. ¿Por qué? Pues porque no tenía magnesio.
porque no tenía magnesio. Y luego también, cuando esos espasmos a veces se traducen en que estás dormida, estás soñando, el dormir es inquieto y te parece que caes, que estás cayendo, que vuelas, que bajas escaleras y faltan escalones. O sea, se sufre. Ay, despertarte es un alivio. Y luego otras veces es una arritmia, una taquicardia, unos pinchacitos en la región precordial, que tienes aquellos pinchazos y que cuando tienes aquel pinchazo no sabes si respirar hondo, si quedarte parada, porque piensas que te vas a morir. De verdad, Yo he tenido muchas veces la sensación de que me tenía que morir. Luego te despiertas cansada y piensas, ay, si yo me despierto así después de estar 8 horas en la cama, ¿qué día me espera hoy? Y luego me levantaba, empezaba a comer chocolate, empezaba a comer almendras, avellanas y empezaba pues más o menos a moverme. Pero luego a partir del 4.º hijo que tuve, yo le decía a mi marido, yo tengo los riñones podridos, porque la sensación que tenía siempre era que el dolor de riñones, y me acuerdo que fui con Pere Pons, me mandó poner un corsé de varillas y me dijo, no te lo puedes quitar ni para dormir, y entonces estábamos, señores, ni para bañarte en el mar. Bueno, con ese corsé fui desde los 31 años hasta los 52 y os diré cómo lo pude quitar. Bueno, total que entre tanto yo con esa falta de magnesio además comía muy mal, porque no me gusta la carne. A duras penas me gusta según qué pescado, Y entonces yo vivía en un pueblo y os estoy hablando de los años 50 y primeros 60. Entonces la carne ya no me gusta y además me la saltaba. Y el pescado venía en un 2 caballos que tenía una caja detrás que le venía dando el sol, venía en unas cajas con hielo el pescado desde la costa, venía dando el sol, lo que venía encima, claro, llegaba que olía mal. Entonces, según qué pescado te tocaba ¿qué solución? Pues no comer pescado. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo comía el primer plato, repetía y me saltaba el segundo, y por la noche pues comía la verdura, comía lo que fuera, la sopa, lo que sea, y si era pescado también me lo saltaba, que casi siempre era pescado. Y yo le decía a Teresa, facé una turrada, me comía una turrada con oli, y a mi madre cuando era pequeña me decía, tú tienes tripa de pobre, porque a mí me gustan las cosas baratas, a mí me gustan las alubias, los garbanzos, el pan, las lentejas. Yo muchas veces he dicho que no me extraña que Saúl vendiera los derechos de primogenitura por un plato de lentejas, porque yo en aquel momento también lo hubiera hecho. O sea que entendía eso. Total, que entre que comía poca proteína y tenía un déficit muy grande de magnesio, mi artrosis iba avanzando. Entonces luego ya además tuve 6 hijos y a partir de la 6ª yo llegaba la hora de comer y estaba así y me decía la chica María, pobre que ya falta, le decía, señorita, es la hora de comer y usted no se ha peinado. Y yo le decía, María, es que no puedo, no podía hacer esto, no podía, os lo juro, no podía hacer esto. Me decía, mire, yo le traigo una silla, me ponía una silla delante del lavabo, me daba el peine, yo me apoyaba en el lavabo y me peinaba así, con el codo apoyado en el lavabo, pero con el codo cuidando que el codo no me tocara el lavabo, sino que quedara un poco fuera, porque yo no podía hacer esto, ni hacer esto no se me ocurre ni borracha. Esto no se me ocurre, entonces me dolía todo. Tenía estos dedos como 2 barrilitos. Y pues entonces ya dejé de ir a los médicos a Gerona, porque tenía la impresión de que en Barcelona si eran más caros iban a ser mejores, y entonces empecé la visita de los médicos y me daban medicación. Nadie me preguntaba, ¿usted qué come? Y yo comía muy mal. Yo comía muy mal porque además tengo mucho apetito, o sea, yo me inflaba pues a croissants, a pan, a chocolate, almendras, avellanas algunas, pero sobre todo pan
pan, pues soy una panarra, y muchos croissants y muchos dulces, porque además ya sabéis que en el pueblo en marzo ponen las gallinas y empezaba a hacer pasteles. Yo decía que sean felices los hijos y a hacer pasteles y a comer pasteles y a hacer mantecadas, los que me había enseñado mi abuela, en fin, bueno, total, que llegó un momento que al último médico que fui me dio cortisona, y entre que yo comía mal y la cortisona hice una diabetes. Y entonces, ¿qué me pasó? Yo pensé, Ana Mari, yo me hablé como si me hablara mi abuela, que fue la que me obligó a estudiar química. Yo me dije, Ana Mari, no te han solucionado nada y tienes nuevos problemas. Ahora lo de la nutrición, tú eres química y te vas a estudiar nutrición para intentar solucionar tu problema. Y entonces empecé a estudiar nutrición y dietética y tal. Empecé a comer bien. Y yo entonces estoy hablando del año 60 y tantos. Yo no sabía nada del colesterol. Y empecé a comer, como siempre tengo hambre, empecé a desayunar, ya no podía comer aquellas turradas de panasilla, aquellos croissants así que hacían en el pueblo, terribles, de un tamaño eso. Pues empecé a comer un huevo y una loncha de jamón york, una naranja y una taza de leche con café o de té y 50 gramos de pan integral. Y os lo digo, y he estado comiendo durante 40 y tantos años un huevo todas las mañanas con una loncha de jamón york. Y empecé, bueno, seguí comiendo el chocolate, encontraba uno que estaba endulzado con ciclamato, o sea, era cacao, ciclamato, había encontrado uno sin azúcar, comía mucho chocolate, comía muchas avellanas, y sin darme cuenta, al comer sobre todo tanto chocolate, que ya os lo digo, era sin azúcar, pues estaba tomando magnesio. Y entonces fue cuando me propusieron dar clases en el Instituto de Gerona y dije que sí, ya me veía más capaz. Y tuve también una suerte enorme porque me propusieron dar física. No os imagináis lo que tuve que estudiar. Me cogí 4 libros de física y me hice como un libro para poder dar clases con todos los problemas resueltos y tal. Y luego, todavía más suerte, me propusieron dar ciencias naturales y tuve que explicar anatomía y fisiología humanas, botánica, zoología y geología. Geología, que me gusta mucho. Y yo había empezado a trabajar en una empresa minera. Yo empecé a trabajar en una empresa minera, bueno, otro día os lo contaré, que obteníamos espatofluor y esa empresa minera se compró para enviar espatofluor a Alemania cuando los alemanes llegaron a la frontera para fabricar la bomba atómica por los alemanes. Luego lo exportábamos a Japón y a Estados Unidos, el espatofluor. Bueno, total, que gracias a esa afición que yo tenía a la geología, pues cuando fui profesora me estudié, me sé de memoria la composición de muchas rocas y de muchos minerales, debido, pues por eso, a esos orígenes, vamos a decirlo así, de mi trabajo. Total que luego me separé de mi marido y fijaros lo que os digo, con la separación de mi marido, con la ruina económica de la familia, con la enfermedad gravísima de una hija y luego con la muerte de mi hijo mayor, y empecé a leer un librito escrito por un jesuita, y escrito por un jesuita se llamaba Virtudes curativas del magnesio. Yo lo empecé a leer, tengo una hija que me dijo, mamá, lee esto. Yo lo empecé a leer y pensé, qué tomadura de pelo. Con aquellas virtudes ponía que lo curaba todo, claro, yo aquello no me lo podía creer, pero ponía que curaban los forúnculos. Y yo tenía forúnculos en la cara que no me había podido curar nadie. Y me habían quemado, me habían hecho además 2 barbaridades, me habían quemado 2 veces con rayos ultravioletas la cara hasta que me caía la piel. 2 veces, una vez en Bilbao y una vez en Barcelona. Pues os digo que tenía muy mala experiencia. Y entonces yo pensé, los forúnculos, pues voy a empezar a tomar. Porque
seguí leyendo el libro y ponía que los médicos franceses decían que cada vez faltaba más magnesio en la alimentación porque estábamos hablando con nitrógeno, fósforo y potasio y que nos estaba restituyendo. Eso sí que lo entendí enseguida porque yo llevaba 24 años estudiando agricultura en el pueblo. Leía 4 revistas mensuales sobre agricultura, una americana, de Norteamérica. Total que empecé a tomar magnesio, al cabo de 1 mes y medio los forúnculos se me quitaron, porque yo tenía la cara, hubo un tiempo, como una superficie lunar, con salientes y como con huecos, con salientes, os aseguro, como la superficie lunar, incluso aquí se me nota también que tengo una cosa, porque tuve uno terrible. Total que empecé a tomar el magnesio, porque entendí que con el abonado que estábamos haciendo faltaba, y al cabo de 3 años, no lo explico porque es muy largo, me pude quitar el corsé, por una casualidad, un día no me lo puse y me di cuenta que podía estar sin corsé, y seguí tomándolo porque me encontraba mejor, y yo, que era una persona que iba así, que me giraba así, que iba así, empecé a poder moverme, dejé de hacer curu, porque una vez trajeron a casa medio saco de nueces y yo pensé, Dios mío, si suena igual que yo. Yo hacía así y era igual que un saco de nueces, que medio saco de nueces. Hacía Bueno, total, que entonces yo trabajaba en Dietisa y estaba rodeada de médicos y me decían, yo se lo empecé a explicar. Les dije, mire, yo desde que tomo el magnesio y como bien, debido a mi diabetes, yo estoy comiendo proteínas en las 3 comidas del día y desde que como bien, yo he mejorado e incluso me pude quitar el corsé y me decían, la artrosis, me decía entonces, el cartílago gastado no se regenera jamás. Y el jamás, cuando yo estaba mal, me caía como un telón de acero delante de la cara, jamás. Pues no, señor, se equivocaban, y se equivocan los que lo dicen. No me atrevo a decir que mienten, porque mentir es decir lo contrario a lo que uno piensa, eso es mentir. Y no decir la verdad puede ser porque tú no sabes la verdad. Entonces yo pienso, no dicen la verdad porque ellos no saben la verdad. El cartílago, y eso ya lo dice la bioquímica, es un tejido que tiene un recambio, suele leer el turnover, el recambio de los cartílagos, dura 6-7 años, porque es un tejido que le llega muy poco riego, es colágeno y el colágeno es una proteína muy compleja, y en las caderas 12. Y de hecho yo tardé 12 años en poder estar 1 hora seguida de pie. Tardé 12 años, 13 años en poder estar 1 hora seguida de pie. Entonces, yo pensé, los médicos me decían, usted, claro, es una científica, si es química, explíquemelo científicamente. Y yo me acuerdo que le dije a un médico de Gerona, mire, si la bioquímica sabe el papel del magnesio en nuestro organismo, yo se lo vendré a decir. Y fijaros bien, os voy a contar una cosa para que os deis cuenta de la suerte que he tenido. Yo me había colocado en Dietisa, ganaba 12.000 pesetas al mes, cuando mi hijo ganaba 70.000, otra y una hija 40.000, pero yo ganaba 12.000. Mis hijos me decían, te están tomando el pelo, y yo les decía, no, estoy aprendiendo y cobrando algo. Estoy aprendiendo, cobrando algo, porque podía utilizar sus libros, yo no tenía dinero para comprar. Y me tocaron 8.000 pesetas en Navidad de doble paga, porque entré en marzo, no me tocaban las 12.000 pesetas. Y me compré el Carlson, que me costó 2.000 pesetas, y el Leninger, que me costó 6.000. Me gasté las 8.000 pesetas de la paga de Navidad en 2 libros de bioquímica. Y en el Carlson encontré que para fabricar colágeno intervenía la vitamina C, ya me lo apunté. Yo pensé, bueno, sin saber exactamente por qué lo estaba haciendo bien, porque por las mañanas tomaba una naranja, y además tomaba pues eso. Y en el Leninger
encontré lo que estaba buscando. El papel del magnesio en la síntesis de proteínas. Interviene en la formación del mensajero, en la formación de los aminoácidos RNAs, en la iniciación de la cadena peptídica, en la enucleación de la cadena peptídica, en la estabilidad de los ribosomas. Aquello fue como, claro, a mí ya se me había levantado el telón de acero porque yo ya veía que yo me había puesto bien, pero la explicación, poderla dar a todo el mundo, poderla dar y dar la esperanza a la gente. Yo que había vivido tan mal, siempre digo, yo tengo la suerte de saber lo que es estar bien porque sé lo que es estar mal. Entonces yo pensé, esto lo tengo que explicar, lo tengo que explicar. Y también en la página 656 y 657 del Leninger del año 74 se explica la intervención del magnesio para meter el potasio y sacar el sodio del músculo, es decir, en la relajación muscular. Se puede encontrar. Y también, fijaros bien, en la estabilidad del ADN, en el surco pequeño. Bueno, no nos podemos alargar por ahí, leeros el libro del magnesio, allí lo explico. Total que, entonces, encontré la explicación y yo escribí un librito como mecanografiado que me dijeron en Dietisa, bueno, nosotros lo ofreceremos en las tiendas, pero yo me lo publiqué yo mismo, un libro para explicar eso, para explicar el papel del magnesio en la síntesis de proteínas, luego claro en la relajación muscular, y luego ya escribí, primero con Plaza y Janes y ahora con EDAF, pues ya explico los suelos, la roca, bueno, en fin. Total, que la falta de magnesio, cuando hay una falta de magnesio, da síntomas, que es a lo que teníamos que llegar. En estos síntomas, yo siempre digo, ¿qué cantidad de magnesio tenemos que tomar? Yo empecé a tomar unos 300 miligramos, pero ahora tomo bastante más, porque cada vez es mayor el déficit de magnesio en la alimentación. Y además, yo me di cuenta, porque como he seguido estudiando, yo digo, fijaros lo que os digo, si a los médicos les interesa saber, yo tengo todo lo que se ha escrito sobre el magnesio en el mundo, científicamente desde el año 72, desde el primer simposio mundial que hubo en Vittel. Tengo todo. Bueno, entonces tenemos que, ahora sabemos que las personas que tienen sistema HLA-B35, si aquí hay médicos, el sistema HLA se busca cuando se va a hacer un trasplante. Hay un donante y un receptor, se mira si son compatibles, el donante y el receptor, se busca el sistema HLA, y todos en el Hospital Necker de París y en el Hospital Cochin de París, en ambos hospitales se dieron cuenta, dos grupos de médicos distintos, estamos en Francia, porque son los primeros que espabilaron y se dieron cuenta de eso. Se dieron cuenta que todos los que tenían ese sistema HLA, W pequeña 35, todos tenían déficit de magnesio en suero y en los eritrocitos. Entonces la conclusión en que llegan, y que escribe Dublanc y que escriben estos médicos, es que hay personas cuyas necesidades de magnesio están acrecentadas, y esas necesidades acrecentadas están ligadas a factores genéticos. Entonces, por eso hay personas que cuando hablan del magnesio, dicen que es una panacea, por ejemplo yo. Y hay personas que dicen, yo he tomado y bueno, de momento no he notado nada. Bueno, pues porque no tienen ese déficit tremendo. Bueno, entonces, ¿qué cantidad de magnesio hay que tomar? Mirar, cuando una persona, yo le suelo preguntar, ¿usted tiene o ha tenido alguna vez en su vida rampas, calambres? ¿Usted tiene o ha tenido alguna vez la sensación de que un párpado late o como un hormigueo alrededor de la boca? ¿O siente que ¡pum, pum! En el brazo o en el muslo, así, ¡pum! Tiende como un latiguito? O que a veces tiene como una bola en la garganta, la boule de la gorge que dicen los franceses, que parece que no puedes tragar, o que tienes espasmos de cualquier tipo, o contracturas, o de noche estás dormido y te parece que caes. Siempre digo, si usted tiene 2 o 3 síntomas, tome 3 veces al día.
Tome 3 veces al día, puede tomarlo en forma de cloruro, en forma de carbonato, y ahora hemos sacado, yo ya lo saqué, yo ya lo tenía hacía tiempo, el colágeno con magnesio,